Si ya su opción es estudiar música, claramente hay que estar definido para entonces. Hay que tener un muy buen profesor, un muy buen programa y tener las metas muy claras. Es una profesión muy difícil, muy sacrificada y ahora hay muchísima competencia. Algunos de los compañeros con los que yo trabajé, que estaban sentados en orquesta, ya habían ganado concursos. Algunos de ellos inclusive ya eran famosos, aún siendo muy jóvenes. Entonces a mí me ayudó mucho porque me obligaba a tener que definirme quién era yo, qué quería yo, cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis metas, cuál iba a ser mi función social, en qué me iba a desempeñar yo. De ser profesional es muy difícil, uno tiene que tener una adaptabilidad increíble, una mente muy amplia y al mismo tiempo ideas muy claras. Qué sí se puede, qué no se puede, aprender a pensar rápido, aprender a ser muy puntual y lo que te hablaba de humildad, es decir, uno aprende a tener una gran obediencia. Lo que pida el director es sagrado, yo no lo puedo negociar. Tengo el placer de presentarles a Mario Rodríguez. Ya nos habló un poco sobre sus instrumentos y si quieren ver ese video, está en la descripción de este video. Pero voy a dejar que Mario haga una pequeña introducción sobre quién es y nos hable un poco sobre su conocimiento extenso sobre los instrumentos de cuerda. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Soy profesor hace 40 años, es lo que más disfruto en la vida, entonces me encanta poder compartir esto con la gente que nos está observando, que ya me gustaría conocerlos en persona. Bueno, ¿quién soy? Yo comencé en 1972 a tocar violín cuando era muy niño. En ese momento hubo en Costa Rica una especie, lo que los historiadores llaman una revolución cultural. Se modificó la Orquesta Sinfónica Nacional y se abrió, esto es muy importante, se abrió la Sinfónica Juvenil, que además, ojo, fue la primera sinfónica juvenil de toda Latinoamérica. Increíble. ¿Y Increíble. en qué año fue? Eso en el 72 y fue aquí en Costa Rica. Y entonces todos los otros países, bueno, sobre todo los países con cierta posición económica, comenzaron a copiarnos. Brasil, Venezuela, México. Pero los que iniciamos ese proceso fuimos nosotros. Yo soy primera generación. Inclusive en esos años, como fue muy importante la Sinfónica Juvenil, hicimos muchas giras. Fuimos a tocar inclusive a la Casa Blanca en Washington para el presidente, bueno, para todo su gabinete. Y después fue muy importante, nos invitaron al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York porque hubo una conferencia mundial sobre el desarme. Y pusieron a Costa Rica como ejemplo porque era en ese momento el único país prácticamente que no tenía ejército y que invertía en cultura. Aquí está el asunto. Por eso Costa Rica en esa época llegó a tener cierto renombre. Ojalá lo oigan los políticos de ahora. Costa Rica fue lo que fue porque se invirtió en cultura y en educación. Bueno, de ahí venimos nosotros. Seguimos, luego en el 79 hubo una crisis terrible en la época de Carazo. Los profesores que habían traído para educarnos a nosotros, todos extranjeros de altísimo nivel, tuvieron que irse del país. Y entonces nosotros, muy jóvenes, nos quedamos sin profesor. Entonces había que ir a alguna parte a estudiar porque no había con quién. En mi caso, yo conseguí una beca muy buena a Rusia, donde estuve por casi 9 años, con algunos de los que en ese momento eran de los profesores más famosos del mundo. Fue una oportunidad invaluable. Eso además me permitió estar en contacto con museos, con el arte, con ballet, con escritores, bueno, con la gente más, así, el top de la intelectualidad en ese momento. Como era muy caro venir a Costa Rica de vacaciones, entonces yo venía cada 2 años y el año que no venía
Entonces me iba siempre con unos compañeros a diferentes lugares en Europa, a campamentos. Entonces también tuvimos muy lindas experiencias tocando en otros países, en España, en Italia, bueno, cuando existía Yugoslavia, en Alemania, en Praga. Bueno, fue muy emocionante. Y estar en contacto con otros artistas y al fin y al cabo ver que estábamos ya logrando una cierta técnica, un cierto nivel. Regresamos y bueno, yo regresé en el 89, 2 meses antes de la caída del muro y todo. Fue una época muy convulsa y bueno, tuvimos que regresar. En esa época Costa Rica estaba en la época de oro de la cultura. El gobierno tenía una visión muy linda, muy profunda, muy culta, muy inteligente. Se invertía mucho en cultura. En ese momento, de hecho, Costa Rica se volvió emblema a nivel internacional y entonces, cosa que los políticos hoy no ven, comenzaron a atraer a mucha inversión extranjera, muchos pensionados que querían venirse aquí primero por la seguridad y después porque, bueno, obviamente por el clima y todo eso, pero además porque era un país muy culto, porque había una enorme inversión en cultura y en educación, bueno, y en seguridad también. ¿Y qué dirías, basado en esas experiencias de haber estado en Europa, en Rusia? ¿Cuál fue la lección más grande de esa experiencia y cuáles fueron los países que más le gustaron? Sí. ¿Y por qué? Bueno, la lección más grande fue humildad, porque justamente nos enseñaron primero que no somos estrellas, solo somos seres humanos que tenemos una misión. Venimos al mundo a ayudar, a enseñar. En Rusia aprendió. A compartir nuestro conocimiento. De hecho, por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia. Justamente tuve que tomar la decisión, me voy a otra parte, me regreso o qué. Y desde entonces yo tenía claro que mi misión era regresar a Costa Rica para ayudar a jóvenes a conseguir sus sueños, como me ayudaron a mí en su momento, a que yo encontrara mi camino y me perfeccionara. Ahora, fue una época muy linda. En esa época, volviendo un poquito a la Sinfónica, casi todos los años teníamos giras a Europa. Logramos que cosa extraordinaria, que en nuestros conciertos en Europa, el público entero se levantara a aplaudir. Con el nivel de cultura que hay allá, que la gente, el teatro entero se pare a aplaudir, imagínense ustedes realmente lo que era esa sinfónica en ese momento. Sí. Y eso fue uno de los momentos clave de la historia de Costa Rica. Ojalá no se pierda la idea de que a eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Qué más me preguntaste, perdón? Para alguien, porque tengo entendido de distintas personas que en Costa Rica muchas veces lo que ocurre es que cuando alguien se hace muy experto en un tema, especialmente en ámbitos que quizás no son tan comunes como artistas, músicos, etcétera, cuando ya salen del país porque se hacen muy destacados en sus temas, las personas que vienen después, es decir, personas que quizás quieran hacer lo mismo, no siempre saben cómo o por dónde empezar. Entonces, ¿cuál sería un consejo de los pasos que deben dar y en qué dirección para alguien que quiera ser un violinista pero de primer rango? Sí, entiendo. Sí, muy buena pregunta, porque esa generalmente es la pregunta número 1 que me hacen mis alumnos y los padres. El asunto es así. Por ejemplo, hoy en día en Costa Rica existen muchas escuelas municipales, CINEM, en muchas comunidades fuera del área, de la gran área metropolitana. Eso le da la oportunidad a muchísima gente, prácticamente a casi todos los costarricenses, de poder comenzar. El asunto es, ya una vez que comencé, ¿qué va a pasar? Yo lo que normalmente les recomendaría a los jóvenes cuando ya tienen una cierta edad, que están ya en el colegio,
tienen que comenzar a definir qué va a pasar, porque en algún momento tendrán que entrar a una universidad y tienen que saber a qué carrera. Ahora, si ya su opción es estudiar música, claramente hay que estar definido para entonces. Hay que tener un muy buen profesor, un muy buen programa y tener las metas muy claras. Es una profesión muy difícil, muy sacrificada y ahora hay muchísima competencia. No es jugando, ya el asunto de que se hacía por hobby no existe. Es decir, ahora si uno quiere ser músico profesional es muy difícil, pero también es una vida muy linda, lo vale, hay muchos premios. Si les contara mi vida, lo que ha sido, porque es como un libro abierto, es increíble todo lo que me ha pasado, todo lo que he viajado y todo por el violín, pero eso llevó un gran sacrificio, sobre todo en los años de colegio. Uno tiene que ser muy disciplinado, porque ya para cuando acabe el colegio uno tiene que tener el nivel para poder entrar en un lugar de nivel universitario y es muy difícil. Ahora, suponiendo que ya yo llego digamos a los 17 años con ese nivel, tengo que comenzar a definir, bueno, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Quiero estudiar en Costa Rica o quiero seguir creciendo y estudiar afuera? En Costa Rica ya, gracias a Dios, tenemos un nivel bastante bueno. Es posible ya graduarse en Costa Rica con un nivel muy aceptable, inclusive internacionalmente. De todas formas, yo como profesional siempre recomiendo salir. Pero ¿para qué? No solo para perfeccionarse, sino para abrir la mente. Uno como artista debe poder tener acceso a museos, a conciertos con solistas famosos, con gente que sí tiene Stradivarius de verdad, que tienen una técnica extraordinaria, que han ganado concursos, que han grabado muchos discos. Poder entrar en contacto con profesores de fama mundial, eso es muy importante. Entonces, más o menos esa sería la trayectoria. Es muy difícil, realmente es una carrera muy, muy delicada, muy seria y que requiere mucho trabajo. ¿Y como a qué edad deberían empezar a practicar el violín para hacerse expertos? Internacionalmente ahora se tiene la idea de que entre más pequeños comiencen mejor. Por decir algo, el programa de estudios completo del Instituto Nacional de la Música, donde yo he sido profesor siempre, 40 años, el programa entero son 16 años para el bachillerato y todavía falta uno más para la licenciatura, uno más para la maestría y bueno, de ahí para arriba. Entonces, entre más joven comience uno, es más fácil, porque además, en el caso del violín, a veces hay ciertas, digamos, posiciones, uno tiene que alterar un poquito el cuerpo para adaptarse al violín, sobre todo en la mano izquierda. Entonces, si uno comienza muy niño, que todavía todo es más suave, es más fácil adaptarse. Una persona ya grande no lo logra. Adaptarse quiere decir para tocar mejor el instrumento. Mira, es muy fácil, fíjate, por ejemplo, cuando vas a tocar, normalmente una mano no educada, cuando uno sube la mano queda acá, pero ahí los dedos caen en el aire. Normalmente yo tengo que hacer esto para que los dedos caigan sobre las cuerdas. Entonces, esto, ¿verdad? Lograr esta curvatura, lograr que la mano agarre esta posición. Es decir, esto es lo normal, pero lograr esto y que no produzca dolor, que no produzca tensión, que yo pueda pasar el día entero así, sin que pase nada, es difícil. Sí. Es como las balletistas, si lograr pararse de puntas, son muchos años y mucho dolor. Por lo menos a nosotros no nos duele, pero esto, la curvatura, lo llamamos, es complicado. Entre más joven se comience, es más fácil. Bueno, cuando a mí me hablaron de Mario Rodríguez, me dijeron que había estado en la Sinfónica en Rusia. Y ahora me está contando que estuvo rodeado de personas intelectuales, profesores, expertos en su rama. ¿Cómo es que eso le influyó a nivel de la creatividad, de la capacidad de fluir con la música?
para efectos de su propia carrera. Sí, bueno, yo cuando estaba en Rusia no estuve en orquestas profesionales porque era muy joven. Estuve en orquestas juveniles, pero sí eran muy reconocidas, muy importantes. Y tuvimos la dicha de trabajar con directores de orquesta muy famosos. Algunos de los compañeros con los que yo trabajé, que estaban sentados en orquesta, ya habían ganado concursos. Algunos de ellos inclusive ya eran famosos, aún siendo muy jóvenes. Entonces a mí me ayudó mucho porque me obligaba a tener que definirme quién era yo, qué quería yo, cuáles eran mis sueños, cuáles eran mis metas, cuál iba a ser mi función social, en qué me iba a desempeñar yo. Que por dicha yo en ese momento resolví que quería regresar y ser una persona, un profesor aquí, una persona útil para ayudar a gente joven. Pero además ya propiamente como artista me enseñó que había muchos estilos, me enseñó a abrir la mente. Y de hecho, trabajando en la Sinfónica fue lo que más me ayudó, porque por decir algo, todas las semanas teníamos un director diferente, un solista diferente y un programa diferente. Y como eran directores, sobre todo de cualquier parte del mundo y muy famosos, cada uno venía con ideas muy propias. Muy fijas. Muy fijas. Entonces yo tenía que aprender a leer muy rápido lo que ellos querían, adaptarme yo, pero además dar mi mejor interpretación que calzara con lo que el director está pidiendo. Increíble. Entonces, sí, realmente ser profesional es muy difícil. Uno tiene que tener una adaptabilidad increíble, una mente muy amplia y al mismo tiempo ideas muy claras. Qué sí se puede, qué no se puede, aprender a pensar rápido, aprender a ser muy puntual y lo que te hablaba de humildad. Es decir, uno aprende a tener una gran obediencia. Lo que pida el director es sagrado, yo no lo puedo negociar. Así pida, lo que pida, yo tengo que hacerlo. Y cuando dijo que eso le amplificó la mente, ¿fue la música, tocar la música lo que le amplificó la mente o fue la experiencia entre la combinación entre la música y estar expuesto a tantas culturas? Las dos cosas. Mira, yo le cuento mucho a mis alumnos, vean qué interesante esto. Una vez estábamos, después de un examen, creo que era, esperando los resultados, estábamos en una mesa muy grande, 12 alumnos esperando los resultados. Éramos 12 personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes países, todos con idiomas diferentes, con religiones diferentes. Lo único que teníamos en común era la música y el ruso. Todos nos comunicábamos en ruso. Y hubo un momento clave en que uno de ellos preguntó, bueno, todos somos de países y religiones diferentes, ¿cuál es el verdadero Dios? Y nos quedamos todos así como, auxilio. Bueno, realmente llegamos a la conclusión de que solo había uno, se llame como se llame, se le hable en el idioma que se le hable. Y lo mismo pasa con la música. O sea, hay muchos países, muchas culturas, pero todo es música. El violín es el mismo en cualquier parte del mundo. A mí me ha tocado sentarme en orquesta con gente de muchos lugares que yo ni siquiera puedo hablarme con ellos porque no entiendo su idioma. Pero comenzamos a tocar y nos entendemos perfecto. Y cuando dijo que tuvo que adaptarse muy rápidamente a las instrucciones de cada director que llegaba, ¿cómo logró traspasar esas barreras culturales cuando tenía que ver con gestos o formas de expresiones de la cara para lograr entender, ya entendí lo que este director quiere decir? ¿Cómo se logra entender esa comunicación? Bueno, nosotros... de hecho, en Rusia, por dicha que el nivel es altísimo, eso es una de las cosas en las que más hacen énfasis los profesores, en que hay, digamos, tres cosas importantes. Primero, lo que el compositor quiso decir, que lo dejó claro en la partitura. Después, lo que yo como artista puedo expresar.
Y luego, si estoy tocando con alguien o hay un director, ¿qué pide él? Y entonces yo voy a aprender muy rápido a pensar y armar todo eso, ensamblar todas esas ideas y lograr un muy buen resultado. O sea, es una combinación entre lograr entender lo que quiso decir el director la primera vez y tomar lo que yo pienso que quiso decir con lo que está escrito para verificar. O sea, básicamente lo escrito es como casi como una verificación de lo que quiso decir, porque tienes que estar seguro de que en ese momento estás entendiendo lo que él quiere. Te lo voy a poner más fácil. Sí, está correcto, pero para que no se entienda bien, yo se los explico así a mis alumnos, para que sea muy fácil. La música, la partitura es como una receta. Ahora, ¿qué es una receta? Algo que mientras no lo cambies, siempre funciona. Si cambias algún ingrediente, quién sabe qué va a salir. Entonces, mientras vos sigas la partitura, al final vas a tener el queque que vos querés. Ahora, ¿cómo lo vas a decorar? Ya es asunto tuyo o asunto del director. Pero primero tiene que estar el queque. El queque es la partitura, la base, ¿verdad? Sí. Y ya el asunto de la decoración, bueno, eso se negocia, como por ejemplo un pastelero lo negocia con el cliente, que si es para un 15 años o una boda o no sé qué, yo lo negocio con el director, lo quiere más rápido, lo quiere más lento, lo quiere más dulce, lo quiere más puntuado, lo quiere más dramático, lo quiere más poético. Entonces esa es la función, la misión del director es negociar, es decir, darnos a entender a los músicos qué quiere él, qué enfoque tiene él de esa música. Y siempre es él el que le dice a ustedes lo que él quiere. Sí. Y ustedes se tienen que adaptar a lo que el director está diciendo. Sí, totalmente. Qué interesante. O sea que en principio se trata de siempre estar en la misma página, cuando todos ya entienden qué tienen que tocar, o la nota o la receta, como dijo antes. Entonces a partir de ahí es mucho más fácil como retocar los detalles, porque ya nos estamos entendiendo en un plano literal. O sea, estas son las notas, siempre y cuando no se salga de este círculo. Sí. Bueno, eso es casi que la comunicación, ¿verdad? Comunicación, sí. Y ya viene entonces también una parte de lo que nosotros llamamos el gusto o el estilo personal. Hay diferentes escuelas, por ejemplo, los americanos normalmente, no general, pero normalmente trabajan más rápido. Los europeos tocan un poquito más tradicionalmente, más lento, más poético, a veces hasta más profundo. Pero entonces volvemos a lo mismo. Uno depende de lo que el director pida y uno nada más se acomoda a eso, ¿verdad? ¿Y por qué fue que decidió tocar violín? En el video anterior nos mencionó a su abuela, que fue pianista también. Sí. Pero es algo generacional, siempre ha tenido familiares que tocan música. Bueno, sí y no. Es que en la Costa Rica de antes, todavía, por ejemplo, cuando no había luz eléctrica, era muy normal entre algunas familias que la gente se reuniera en la noche y que tocaran guitarra o mandolina o piano o algún instrumento para entretenerse en las reuniones familiares. Así comenzó siendo la música en Europa hace siglos, y todavía en Costa Rica a principios del siglo XX era así. Todavía mi abuela, que tocaba piano, era así. Ella tocaba piano, su abuela tocaba guitarra. Vivían en una familia bastante musical y se divertían mucho tocando. Y entonces, ya cuando yo estaba chiquito, que mi abuela estaba mayor, ya no tocaba, pero oían mucha música, todavía estaba el piano y se hablaba siempre de música. Entonces, mi otra abuela también, jovencita, había tocado piano. Entonces, para mí era como normal hablar de música, oír música clásica y todo eso. Yo originalmente quería ser pianista, pero cuando se abrió la Sinfónica Juvenil, bueno, entré en violín, después me encantó y seguí en eso. De todas formas, ya grande,
igual decidí por cosa mía, ¿verdad?, tocar piano y bueno, estudié muchos años y todo, pero sí, siempre el amor siguió siendo el violín. ¿Y qué diría que es la tendencia ahora en términos de música que usted ve? ¿Hacia dónde va la música? O incluso más específicamente, ¿cuál será el futuro de los instrumentos de cuerda? Bueno, sí, muy buena pregunta. Porque de hecho lo he estado hablando mucho con los compañeros músicos, digamos, de mi edad. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 15 años, por ejemplo, y no para bien, desgraciadamente no para bien, en muchas cosas. Hay un nivel de vulgaridad extraordinario, de agresividad, de frustración. Y no sé, siento que todo eso se refleja, por ejemplo, en la música popular horrorosa, el reggaetón con las letras tan vulgares, aquellas cosas espantosas tan fuertes, cómo atacan a la mujer, bueno, un montón de cosas que para mí son imposibles, yo no lo puedo procesar. Ujú. Siento porque nuevamente los gobiernos actualmente, y no solo en Costa Rica, a nivel mundial, aquí más por supuesto, no están apoyando la cultura. Entonces cada vez la música, digamos, clásica, la música académica realmente la vamos a llamar, la van relegando un poquito. Obviamente, si es más fácil hacer reggaetón, con 4 notas que puedas medio cantar, ya puedes ser un cantante de reggaetón. Eso no es música, el reggaetón no es música, es bulla. Música es lo que hacemos nosotros. Pero es mucho más fácil y vende. Eso es, o sea, se ha vuelto todo muy comercial. Entonces, hay un gran peligro porque en general la juventud va en un rumbo peligroso. Es decir, es un rumbo muy vulgar, muy vacío, muy competitivo, muy, no sé, muy egoísta. ¿Y cómo puede hacer uno para cultivar esa cultura para un joven que sí le interese saber más? ¿Cómo puede cultivarse o educarse? Bueno, definitivamente aquí entonces ya es un ruego a los padres. Por favor, cuando sus hijos pidan que les den clases, por favor llévenlos. No necesariamente para que terminen siendo músicos profesionales, sino sencillamente para que se vuelvan seres humanos mejores. Más disciplinados, más inteligentes, más sensibles, más respetuosos. Muy interesante lo que está diciendo. En términos de estudios, me imagino que ya existen muchos donde hay una conexión entre escuchar música y el nivel intelectual, o me parece, como que ayuda con la inteligencia o con poder pensar de una forma más clara cuando uno escucha música clásica. Bueno, hay que comenzar, o sea, un niño normalmente no pide algo que no ha visto, que no ha oído o que no conoce. Es decir, si por ejemplo un niño nunca ha oído chino, nunca va a pedir chino. Él tiene primero que escuchar e interesarse. Sí. Entonces, lo mismo pasa con la música. Uno como padre debe primero comenzar por tratar de darle a los niños una educación lo más amplia que se pueda, con un poquito de pintura, tal vez de música, bueno, obviamente un poco de ejercicio, pero un poco sobre todo lectura, que no se nos olvide que hay que leer. Y entonces ya el niño, conforme crezca, él irá pidiendo lo que él quiera. Pero primero uno tiene que abrirle las puertas. Hay que enseñarles a pintar, a leer, a oír música, y con buena suerte el niño luego pida querer tocar, ¿verdad? Y en términos de literatura, ¿cuál es su libro favorito o su autor favorito? Uy. Bueno, es muy curioso porque yo normalmente, ahora tal vez menos, pero joven leía muchísimo. Y siento que fue cambiando mucho mi gusto, dependiendo a cómo me sentía, a las diferentes etapas que iba viviendo. Entonces tengo muchos autores favoritos.
Bueno, así, por ejemplo, cuando era joven, alucinaba y de hecho me ayudó mucho con Hermann Hesse. Fue uno de mis grandes héroes. ¿Por qué? Porque es decir, yo crecí en una Costa Rica donde todavía ser músico era raro. Yo era el bicho raro. Y en las novelas de Hermann Hesse, por ejemplo, El Lobo Estepario, hablaban de eso, de personas muy solas y cómo enfrentar el medio y todo eso, y cómo desarrollar una vida rica interior para que no se volviera doloroso o la sensación de vacío. Uh-huh. Es decir, aprender uno a estar lleno por dentro de ideas, de información. Entonces, bueno, por ejemplo, El Lobo Estepario sobre todo me ayudó muchísimo. En esa época lo leí muchísimas veces. Bueno, no sé, eran libros que en ese momento a mí me ayudaron mucho. Hubo otro montón, después algunas novelas de Marguerite Yourcenar también que las adoraba. Pero particularmente, tal vez lo que más me ayudó en ese momento fue Hermann Hesse. O sea, eso fue como por decirlo así, la musa que fue el ejemplo de lo que podía ser para ver más allá de la circunstancia aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí. De las posibilidades que habían, si uno se cultivaba. Sí. Qué bonito, porque hoy en día yo creo que para mucha gente joven o incluso de otras edades, quizás no siempre es un libro, quizás es una película o una celebridad, porque hoy en día hay muchas celebridades que ellos pueden ver reflejado en esa persona quizás lo que quieren alcanzar, la meta o el sueño que quieren desarrollar. Yo creo que lo importante de leer, sobre todo en la juventud, es eso, que nos enseñe a descubrir nuestro propio camino. Uh-huh. Es decir, como me pasó a mí con Hermann Hesse, que esa novela concretamente, El Lobo Estepario, me hizo recapacitar mucho sobre mí mismo. Bueno, primero, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? Y después, afuera mío, ¿qué hay? ¿Qué tanto me puedo adaptar? Y después también, es decir, obviamente era una novela que me hacía pensar que había un mundo más amplio afuera de Costa Rica, donde tal vez yo podía calzar mejor en ese momento. Increíble. Sí. Y ahora que, bueno, ya tiene mucho de estar en Costa Rica, pero ¿cómo lo ha cambiado como costarricense todas esas experiencias? ¿Hoy todavía se siente diferente o cómo opina al respecto de ser costarricense en el Costa Rica de hoy? Muy buena pregunta. Ok, ve qué interesante. Primero yo tengo claro que la música es universal. Entonces, en mi profesión yo soy un ente universal, pero universal en el buen sentido, humano. Es decir, todos somos iguales en cualquier parte del mundo, todos tocamos igual, todos nos sentamos, todos funcionamos igual. Uh-huh. Yo no quisiera pensar que hay unos mejores y otros no, y que si uno tiene dinero, no. En ese sentido somos iguales, somos seres humanos con la misión de ayudarnos unos a otros. Ahora, en cuanto a mi ser tico, a mi ser costarricense, también resultó que yo soy pintor. Entonces, desde hace unos 25 años. Y entonces, ahí sí me ha servido mucho andar por muchos lugares en Costa Rica. Y bueno, inclusive a veces trabajando con fotos, descubriendo la belleza de nuestro país, la luz, sobre todo la luz, los colores, la vegetación, la infinidad de tonos de verde que tenemos, bueno, tantas cosas. Entonces, también siento que ahora, desde hace mucho, pero ahora estoy muy feliz, muy armónico con mi ser costarricense y me gusta mucho mi vida, por decirlo así. Porque es una mezcla de mucho. Tengo mi yo universal, humano, músico, mi yo muy tico que pinta, mi yo a veces muy clásico, a veces un poquito más hippie, más libre. O sea, tengo muchas facetas, pero todas muy bien armonizadas. O sea, esas experiencias más bien han hecho que pueda apreciar mejor la belleza de Costa Rica. Sí, exactamente.
Me pasó algo muy lindo también. A mí me tocó todavía crecer en un San José muy bonito, muy decente, muy seguro, con gente muy sociable, con gente muy comunicativa. En la casa, en mi familia siempre, la casa de mi abuela, la casa de mi mamá, siempre estaban llenas de gente, siempre había visitas, siempre había comida para todo el mundo. Y yo crecí, esa era Costa Rica. Y después, por ejemplo, en la escuela, yo estuve en una escuela pública donde había chiquitos con mucho dinero y chiquitos muy pobres. Y a los muy pobres todos les ayudábamos. Todos conseguíamos ropa para ellos, comida. La casa de mis papás era muy cerca de la escuela, entonces muchos de esos chiquitos iban a almorzar a mi casa porque si no, no tenían dónde almorzar. O sea, no los trataban como algo diferente. No. No. Qué bonito. Entonces yo crecí con esa idea de una Costa Rica muy solidaria, muy noble, muy respetuosa. A nosotros, por ejemplo, nos enseñaban, esto es muy lindo, que lo importante no es tener dinero, sino tener honor. Ser una persona intachable, transparente, una persona que no hace chorizos, y que no daña al prójimo, que no le roba a nadie, que no es corrupta, una persona noble, transparente. O sea, ¿cuál es la definición de tener honor? Todas esas... Bueno, justamente eso, a nosotros, no a nosotros en mi casa, a los ticos se enseñaba, todavía en general, se nos enseñaba eso, que uno no debía tener, ¿cómo decirte? No deberías tener manchas que te pudieran poner en conflicto con la ley, con la religión, con la comunidad. Obviamente podías pensar diferente, podías actuar diferente, pero siempre con respeto y que todos viviéramos en armonía. Así veo yo a Costa Rica actualmente. O sea, a mí me encanta, yo soy mitad tica, pero me encanta ver que hay gente aún en Costa Rica que tienen como ese amor por el prójimo, esa solidaridad, esa paz y sobre todo, como dijo, una nobleza que sale por encima de todo lo que hacen. Es lo que más me encanta de vivir acá. Sí. Porque yo lo veo en todas partes. Creo que incluso mucha gente que se viene a vivir a Costa Rica es justamente eso lo que les encanta. Porque no solo hay una naturaleza increíble, sino que encima la gente que vive acá. Claro, eso sí. Es muy bueno. Eso posiblemente es lo más valioso que tenemos y ojalá no se pierda. Y ese sentido, por ejemplo, en mi barrio, o sea, todos nos conocíamos, no vivíamos metidos cada uno en la casa del otro, pero sí sabíamos cuando había un problema serio en alguna familia, y todos corríamos y ayudábamos. Increíble. Todavía, por ejemplo, en la Sinfónica, cuando yo crecí, nosotros los de la primera generación del 72 éramos así. Todos íbamos a las casas de todos, las mamás de todos nosotros eran como tías de todos nosotros, todos nos ayudábamos. Por ejemplo, mi casa de mis papás era muy cerca del teatro. Entonces, muchísimas veces las reuniones eran en mi casa, porque era la casa más cerca. O sea, era muy social todo. Sí, era muy social y muy normal. A nadie le importaba si venías con los tenis viejos o si venías a pie o en bus o en carro. Sí importaba que fueras una persona decente, que no fueras una persona dañina. Mientras fueras una persona decente, con bonito corazón, con bonitos principios, siempre eras bienvenido. Pues ojalá que eso no se pierda en Costa Rica. Creo que eso es un mensaje que quizás es la base de toda esta entrevista, que no se pierda eso y que a través de la música o del arte que sigan tocando instrumentos, que sigan haciendo las cosas que les tocan el corazón, porque la gente necesita oír ese mensaje y ver la luz que cada quien tiene. Exacto. Entonces, ay, sí, qué lindo eso, la luz que cada uno tiene. Sí, entonces en este caso, la luz que Mario Rodríguez tiene, con la música, con la forma, con el conocimiento,
todo eso es un aporte. Entonces, muchísimas gracias, Mario. Con mucho gusto, encantado. Y de verdad, muchas gracias por este espacio, porque esto que hemos estado haciendo es justamente lo que hago siempre, lo que me encanta hacer, y tratar de llevar, aunque sea alguna idea constructiva a la gente. Y me encanta que estés abriendo estos espacios para poder compartir esos espacios. Y le agradezco mucho su tiempo y todo el aporte de conocimiento y sus experiencias. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto, a las órdenes, y muchas gracias a todos los que nos escuchan también. Y si quieren, creo que voy a poner en la descripción más información por si acaso lo quieren contactar para hacerle más preguntas claro, al respecto. Sí, con gusto, sí, claro, Listo. a las órdenes. Bueno. Mucho gusto, encantados.